Muy buenos días, un cordial saludo a toda la audiencia. Hoy me tienen aquí presentando ante la ausencia de José Alberto Tejada y Cristian Peñate, que están en gestiones importantes para el canal en la ciudad de Cartagena. Esperemos que con muy buenos resultados. El día de hoy nos acompaña en la mesa el doctor Federico Vallejo, economista de la Universidad del Valle, quien le damos la bienvenida, y el doctor Eduardo Llano, gran amigo, líder, joven, con estudios en politología, y pues hombre que conoce como muy poco la realidad económica, política y social de la ciudad y de la región. Bienvenidos, Federico. Bueno, muchas gracias, David. Un placer de nuevo estar acá con ustedes, como siempre, colaborando. Un visitante asiduo, ¿no?, de este programa, ¿no? Pues encantado de tenerte aquí y hoy pues estrenándome yo como presentador. Eduardo, ¿cómo estás? Pues muy bien, David, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, al doctor Alberto Tejada, que estoy seguro nos está viendo en este momento. Un saludo muy cordial y bueno, muy contento que estemos aquí en este informativo para que hablemos del Pacífico el día de hoy. También has acompañado este programa en varias ocasiones. Muchas gracias por tu compañía. Y acaba de llegar John Michel Maya Correa, concejal de Cali, líder político de la región. Y vamos a hablar, como ha sido de costumbre, el tema del Pacífico. Yo creo que el tema del Pacífico hay que insistir, como José Alberto lo ha planteado, como la corporación SECAN lo ha planteado, la importancia de hacer una campaña para rescatar, para mirar el Pacífico. El Pacífico no solamente es un problema de quienes habitan cerca, aunque nosotros irónicamente decimos que no somos del Pacífico y no que somos andinos, cuando en realidad somos costeños, estamos en la costa pacífica, la ciudad de Santiago de Cali, y nuestro pasado, presente y futuro depende de esta región. Entonces vamos a seguir este viernes hablando sobre estos temas del Pacífico y recordarle también que estas organizaciones, Grupo Multisectorial, el Canal 2, la Corporación SECAN, están empeñados también en otra campaña que es por la protección al agua. El agua es fundamental de que la protejamos y están amarrados. El Pacífico es una fuente importante de agua y es nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Le damos la bienvenida al doctor Michel Maya. Muchas gracias por su presencia. Bienvenido. Doctor Andrade, muy buenos días. Un gusto estar aquí, compartir con todos en la mesa. Y bueno, este tema tan importante que no solamente está en nuestro territorio, sino en las venas de todos los que estamos en el suroccidente colombiano. Muy bien, Michel. Bueno, empecemos con el doctor Federico. ¿Tú qué observación genérica? Invitamos pues a los televidentes, a quienes nos ven por www.canal2.co, desde sus televisores, desde su dispositivo, y tiene que salir ya, pues hombre, ensaye, que es una opción muy chévere, coger desde su celular y seguir conectado con el programa y pegarnos la llamada y participar en ese programa. Doctor Federico, ¿usted qué posición, qué nos puede opinar sobre la realidad del Pacífico? Bueno, sobre la realidad del Pacífico hay mucha tela que cortar, como tú dices, David. La región del Pacífico es muy importante para Colombia, para contextualizar un poco, no solamente por la ubicación de Buenaventura, sino de los otros puertos que hay alrededor, el puerto de Tumaco, digamos, entendiendo la región en lo que va del Chocó hasta la frontera con el Ecuador. Sin embargo, el tema Buenaventura es un tema que se vuelve neurálgico en un sentido concreto, sobre todo para los economistas, y es el hecho de que por este puerto está entrando alrededor del 60% de las importaciones, del valor de las importaciones, y está saliendo más del 30 y pico % del valor de las exportaciones de nuestro país. Digamos que Buenaventura en ese sentido se convierte en un espacio geográfico y en un punto de referencia fundamental para el desarrollo del resto del país. En ese sentido, todo lo que pase con Buenaventura pasa también con el interior del país, tal como tú lo señalabas ahora. Me parece que ese pedacito, ese punto concreto de Buenaventura como principal puerto, es un elemento clave, ¿cierto?, para el desarrollo regional, y lo cual hace que nosotros tengamos que volver hacia Buenaventura los ojos de una manera responsable, desde la academia y desde el mundo político. De pronto lo tenemos o lo hemos tenido un poco
descuidado en términos de lo que ha venido ocurriendo al interior del puerto. No sé, Federico, si tú compartes esto, es una lucha que yo he tenido hace mucho tiempo, es que creen que lo económico simplemente es la transacción monetaria, el negocio, las finanzas, y se olvidan que en lo económico, y es que la ciencia económica, el estudio de la economía es una ciencia social, y los temas sociales de Buenaventura, sin duda alguna los temas económicos de comercio, digamos, financieros, de logística que tienen los puertos, pues hombre, radican una importancia fundamental, pero parece ser que en los asuntos sociales no es igual. ¿Tú qué percepción tienes sobre eso? Sí, a ver, las dos cosas van amarradas. En Buenaventura, si ustedes miran, por ejemplo, cómo se distribuyeron las regalías en el país, en la ley de regalías hay un porcentaje que se da por un porcentaje que tiene que ver con un dinero que va a igualar las regiones, y hay un criterio de municipio. El único municipio del Valle del Cauca que tiene índices de calidad de vida por debajo de ese mínimo, es decir, superior a un 60%, 60 y pico por ciento, fue Buenaventura. El Valle no recibió ningún peso por concepto de regalías por ningún otro municipio. Quiere decir que tenemos un municipio supremamente olvidado desde el punto de vista de los índices de calidad de vida. Si ustedes miran, sorprendentemente, Antioquia, por ejemplo, en ese mismo sentido, que es una región rica, en el occidente antioqueño hubo más de un municipio que recibió dineros por regalías. Aquí vemos un poco más esa asimetría en términos de lo que ha pasado con ese desarrollo histórico de Buenaventura. ¿Por qué? Cali, Palmira, Popayán, Popayán incluso, que hace parte de este mismo eje económico, Tuluá, Cartago, siendo el Valle un departamento de ciudades intermedias, digamos que tiene un conjunto de ciudades en donde esa pobreza, esa marginalidad no se expresa de manera tan fuerte como en el puerto de Buenaventura, de lo cual sí deja ver, digámoslo de alguna manera, esa asimetría que hay en la distribución del ingreso para Buenaventura. Irónico, Eduardo, ¿no? Irónico la situación social de Buenaventura comparada con esa importancia y esa gran inversión y todo lo que se desarrolla en torno a al puerto, al sistema logístico. David, pues paradójico y lamentable, pero además de eso yo quiero señalar una cuestión que pues nosotros hemos venido estudiando hace un tiempo y a partir de también una campaña en la que tú nos colaboraste mucho que se llama, porque todavía existe Chao Racismo, nosotros encontramos unos elementos de juicio que nos dan, digamos, para pensar que ante lo que estamos, ante ese abandono que nos refiere el profesor Federico, es un racismo de Estado. Y un racismo de Estado entendido como el abandono sistemático y consciente de los territorios colombianos donde los afrodescendientes y los indígenas son mayoría. Claramente lo vemos en la distribución del presupuesto, claramente lo vemos en la negligencia de las autoridades y de las instituciones que deben estar al cuidado de lo público, y también en la falta de una política nacional que haga posible que esos territorios, que esos grupos poblacionales se desarrollen a la par como se ha desarrollado, por ejemplo, la región andina predominantemente blanca, mestiza, y pues ahí digamos que entramos en todo un tema amplio y profundo de discusión, y es cómo se toman las políticas de Estado, cómo se toman las decisiones de Estado, y cómo detrás de esas decisiones de Estado también hay una filosofía o un modo de operar que se refiere a una discriminación no individual en este caso, sino pues casi que institucional. Entonces y este caso no solamente es de Buenaventura. Si tú te vas, por ejemplo, al Chocó, si tú te vas a la costa pacífica nariñense, es más, para no ir muy lejos, si tú te vas a Puerto Tejada, encuentras elementos que te hacen pensar que esto es una política que consciente o inconscientemente, porque también puede ser un racismo estructural inconsciente, pues dificultan el desarrollo de estas regiones y dificultan el desarrollo sobre todo de las personas que viven ahí y que son predominantemente, en el caso de Buenaventura, afrodescendientes, afrocolombianos. Ahora, dicho eso, yo creo que hay que tener en cuenta que Buenaventura se ha convertido casi que en un tubo por donde pasa la riqueza del país, pero donde no queda nada.
Es decir, ya lo decía el doctor Federico, la gran cantidad de exportaciones e importaciones entran y salen por ahí, pero de alguna forma vemos una ciudad decadente. Y yo no entiendo cómo nuestros dirigentes pretenden tener un gran puerto en el Pacífico colombiano, pero que a su vez no sea una ciudad prominente. Todas las ciudades puerto del mundo generalmente son las más desarrolladas, generalmente son las que tienen los mayores accesos a la cultura, a la riqueza, y en el caso de Buenaventura pues no vemos eso. Una senda de corrupción de los últimos, no sé, 30, 40, 50 años, que claramente pues ha hecho que hoy en día el tema Buenaventura o el nombre Buenaventura se relacione con problemas sociales, con violencia, con sicariato, con guerra entre bandas. Y bueno, hay mucha tela para cortar, pero digamos que esa es como mi primera aproximación. Racismo de Estado. Hombre, un concepto bien interesante que vale la pena, y sobre todo, digamos, hay que desmitificar todos esos conceptos que nosotros tenemos. Yo recuerdo que hace un tiempo estaba en el distrito y yo percibí un ambiente donde se quejaban de que hay racismo, porque los muertos que habían en ese barrio no eran sino afrodescendientes, los capturados no eran sino afrodescendientes. Y uno diría, hombre, pues eso simplemente es una coincidencia, no es posible que en Cali haya racismo, pero como ustedes han abordado el tema y como tú lo planteas, hay que desmitificarlo y no decir, no guardarlo por allá, no, aquí no hay racismo y guardarlo, porque puede ser consciente o inconsciente. Y eso es muy importante que la gente entienda eso, Eduardo. Ayer me ocurría, ¿verdad que es que uno ya no puede decir negro? No, el tema no es que le digas a una persona afrodescendiente negra, eso no tiene nada de malo. Lo malo es que digas, por ejemplo, que tenemos un futuro negro, porque es futuro negro tiene que ser necesariamente malo, puede ser bueno. Y de todas formas creo que hay mucho de cultura ahí, ¿no? Mucho componente cultural que efectivamente tendremos que ir cambiando, y que la cultura se transforma a partir de ciertas prácticas y de ciertas, digamos, nuevas ideas que se ponen sobre la mesa. E incluso paradójicamente, y me he encontrado en muchos casos, y estoy completamente seguro que tú no eres una persona racista, pero inconscientemente, al hablar, por ejemplo, de un tema como el Pacífico, es inconcebible que no tengamos un afrodescendiente en la mesa, por ejemplo. Pero es un tema que pasa tranquilamente porque no lo estamos viendo. Es decir, es cultural y estructural, y no hace referencia, digamos, a nuestra decisión personal de ser racistas. Eso, digamos que son temas completamente aislados. Bueno, teníamos previsto que nos acompañara el senador Edison Delgado, pero no pudo por sus ocupaciones, prometió una próxima venida. Hubiésemos subsanado ese inconveniente. Bueno, y entrando en los asuntos políticos, como tú lo planteas ahora, que existían, digamos, unas tradiciones de malos gobiernos, de desgobiernos en el Pacífico, en el caso de Buenaventura. Pues hombre, Michel, eso parece ser también un mito o es una realidad. Es que políticamente tú, ¿cómo ves el panorama regional y del Pacífico? Andrés Sendales ayer daba una conferencia donde planteaba, digamos, la depredación del Estado y la política en el Pacífico colombiano, hacía comparativo entre la costa atlántica y la costa pacífica, un estudio econométrico también con sustento con la encuesta POL. Hombre, y uno dice, evidentemente, la situación del Pacífico colombiano obedece mucho a falta de liderazgo y de transparencia en el manejo político. ¿Tú cómo ves ese panorama? Y cómo explorarías de pronto desde tu posición de liderazgo desde Cali, desde el Valle del Cauca, si es subsanable todas esas situaciones. Bueno, antes de tomar responsabilidad en la discusión, yo creo que hay que resaltar lo estructural de lo que estamos hablando. Me explico. Eduardo nos hace un enfoque desde el racismo, hablamos desde una óptica económica, su importancia, pero todo esto está conectado con un tema estructural. Y es que el Pacífico geográfico, que hace parte del choqueo geográfico, que termina generando una zona exageradamente rica en términos hídricos, minería, pues toda la costa, toda la zona pesquera, los terrenos son supremamente interesantes, termina en un mundo donde la economía es privilegiada, colocándonos un puerto
que para el caso del Valle del Cauca es el principal puerto de Colombia, donde tenemos el segundo puerto en el Pacífico, que es Tumaco, y los antioqueños están muy interesados en construir un tercer puerto en el Pacífico con la apuesta de quedarse con la gran masa de importaciones y exportaciones en Tribugá, haciendo una entrada por el Chocó y garantizando con eso que de alguna manera sería mucho más rentable para cruzar o evitarse el canal de Panamá, de pronto sacar los productos de Venezuela por ese puerto. Y esto lo digo básicamente es porque hay una lógica extractiva. ¿Y qué es una lógica extractiva? Vamos, sacamos lo que necesitamos y nos vamos. El Pacífico no es de nadie. Y las tierras ancestrales de las poblaciones indígenas, aborígenes, que viven o vivían en el Pacífico, porque muchas de ellas ya no viven. Hay algunas que se fueron, han tratado de reasentarlas, entonces tenemos algunos asentamientos indígenas, y las poblaciones raizales afrocolombianas les tocó dar una pelea gigantesca para que crearan una ley que los reconociera como personas raizales y les reconociera sus territorios ancestrales. Y eso lo digo básicamente ¿por qué? Porque esa lógica extractiva es sencillamente que vamos, sacamos lo que necesitamos y nos fuimos. Los dueños de los puertos no son del Pacífico. Van, sacan lo que necesitan y se llevan sus capitales para las grandes ciudades de Colombia o las grandes ciudades del mundo. Y sus hijos viven fuera de Colombia o en otras ciudades del país. Eso es solo un ejemplo. Pero todo lo que tiene que ver con el puerto también es extractivo. El narcotráfico es extractivo. Van las rutas, utilizan el puerto y se van. Los recursos no quedan. Queda entonces que el único esquema o posibilidad de ascenso social está relacionado con la política. Porque los grandes empleadores son tres: las fuerzas ilegales, el puerto o el Estado. En este caso expresado concretamente por el municipio o el distrito de Buenaventura, para el caso concreto de Buenaventura. Y digo para el caso concreto de Buenaventura para que no nos olvidemos que estamos hablando de todo el Pacífico, no solamente de Buenaventura. Y resulta entonces que la única posibilidad de ascenso social es hacer política. Y la única posibilidad de mejorar económicamente, porque los salarios no son muy buenos, es entonces la corrupción. Y como solamente es la política, la corrupción, el grueso de los puestos de trabajo para poder soportar la mano de obra que existe, que además hay un gran problema de calificación y cualificación que está conectado con toda esta lógica extractiva, que solamente vamos, sacamos lo que necesitamos y nos vamos, no queda una infraestructura que permita que las comunidades asentadas ahí se puedan desarrollar, termina generando que el único ascensor social es la política. Como es la política, está profundamente conectada con la corrupción. No porque la política necesariamente sea corrupta, no. Es porque termina siendo una lógica que se reproduce, donde a través de la corrupción podemos tener entonces el carro, la casa, estudiar donde queremos, que nuestros hijos vivan mucho mejor, ascender socialmente. Ayudarle a los pobres que nos rodean. Ayudarle a los pobres, y termina generándose una lógica clientelista, donde la clientela que está alrededor de la política debe vivir agradecida con el político, con el intermediario, que en lugar de trabajar para garantizar los derechos que las personas que tienen ahí deben tener garantizados, porque la Constitución lo dice, porque en la sociedad que vivimos queremos que sea así, terminan siendo parte de una clientela, terminan siendo clientes de un intermediario, en este caso un político, que es el que les garantiza que tenga la posibilidad de estudiar en el SENA, que tenga la posibilidad de pronto que sus hijos estudien en una universidad, que tenga la posibilidad de tener un cupo en la Universidad del Pacífico, que de pronto tenga la posibilidad de tener un trabajito de salario mínimo, pero que eso les garantice un ingreso, que tenga la posibilidad de algún día llegar a tener una pensión. Entonces se termina convirtiendo en un círculo vicioso, que en lugar de generar un círculo virtuoso que nos permita generar un gran desarrollo, es todo lo contrario. Y esto lo digo estructuralmente porque hay un observatorio, que es el Observatorio del Pacífico Colombiano, que es de la Coordinación del Pacífico Colombiano, que está apoyado por una cantidad de entidades nacionales e internacionales, y ellos, por ejemplo, hacen una denuncia muy interesante. Dicen: en el Pacífico Colombiano hay un paro armado y de pobreza. Y a mí me llamó mucho la atención esta definición. ¿Por qué un paro armado y de pobreza? Porque como existe este desgobierno, estos círculos viciosos en la política, como los grandes empresarios son extractivos, solo van, invierten, sacan lo que invirtieron y se fueron, no dejan nada más, quedan en manos de las organizaciones delincuenciales, que terminan haciendo paros armados, paralizando todo el desarrollo y generan consecuentemente un estado grave de pobreza. Y hay cosas súper interesantes. La cantidad de oro, por ejemplo, que se saca de la cuenca del Chocó biográfico del Pacífico es exageradamente grande. Se hablan de cifras superiores a las 3 toneladas diarias de oro.
y el 80% de esas toneladas de oro que extraen de estas zonas es de manera ilegal. Minería ilegal. No estamos hablando de la minería artesanal de un pueblo ancestral aborigen o afrocolombiano que va y comienza con sus bateítas a sacar el oro. No, estamos hablando de personas que se insertan en la selva, como lo vimos aquí arribita en Dagua, no tenemos que irnos muy lejos, con sus retroexcavadoras. Los políticos tienen que ver, los narcotraficantes tienen que ver, los paramilitares tienen que ver, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tienen que ver, todo el mundo está metido en el cuento y eso no le deja nada a nadie, distinto a los que están en esa intermediación. Todo esto para decir simplemente que es muy probable que esta acepción que ha generado el Observatorio del Pacífico Colombiano de hay un paro armado y de pobreza tiene sentido. Y ahí Eduardo dijo algo súper interesante. En el mundo entero, las ciudades más prósperas, no solamente económicamente, sino también en términos sociales, son los puertos. Ámsterdam, para colocar un ejemplo, es un puerto importantísimo y ha logrado unos niveles de desarrollo económico que incluyen, y me pareció maravilloso que comenzaras por ahí, entender que el desarrollo económico es desarrollo social, porque la economía es una ciencia social, la economía es una ciencia de personas, de cómo nos movemos, de cómo funcionamos, no es de cifras. Entonces, creo que lo que tenemos es una gran oportunidad, que tenemos un problema estructural que hay que abordarlo de manera estructural, entendiendo que el problema es de fondo. Y yo creería que el racismo no es nada distinto que una expresión de ese problema estructural que termina generando una gran exclusión que tiene que ver con una lógica también que se transmite en el lenguaje, en la forma de ser, en la distribución económica, en la distribución del ingreso y en cómo la gente se puede mover socialmente por las distintas capas de la realidad. Cuánta riqueza, ¿no? La comercial por el puerto, la natural que ustedes hacían mención. La cultural. Ayer anoche ganó Herencia Timbiquí. Claro, es que esas son las cosas en Viña del Mar que uno siente como, digamos, como respuesta ante todo el olvido, ante todo el desgobierno, ante todo el desmadre que hay, digamos, de las instituciones. Aparecen fenómenos culturales como estos muchachos de Timbiquí, Cauca, Herencia de Timbiquí, que anoche ganan en el Festival Viña del Mar por mejor canción folclórica, La Gaviota de Plata, y digamos que esas pequeñas muestras que son errores estadísticos realmente, porque pues cuánto talento hay en esa zona que no ha podido ser llevado pues a las cámaras o a los micrófonos, y tenemos que pensar en que y estoy de acuerdo con Michel en una cosa que decía, no simplemente es ir y extraer, sino ir y dejar algo. Ahora hay una cuestión que no hemos tocado y que va dentro de lo económico también, pero que resuena no únicamente en las cifras, sino en la realidad de la especie humana, y es la riqueza ecológica y biológica, la biodiversidad que hay en ese territorio, que está siendo precisamente depredada por fenómenos como el que mencionaba Michel ahora de la extracción masiva ilegal de oro, ¿no? Si me permites, hay algo que pareciera medio anecdótico. Yo creo que muchos debemos conocer personas de apellido Lukumi, ¿cierto? Pues Lukumi es un término yoruba que realmente lo que traduce es amigo, ¿sí? Amigo. Entonces, resulta que los yoruba fue una tribu africana que era la más grande de África y fue efectivamente una tribu que desaparecieron en el África los esclavistas. Y cuando los estaban maltratando los esclavistas, en el caso por ejemplo colombiano, los españoles que los trajeron, ellos cuando los estaban maltratando le decían Lukumi, para decirle no me maltrate, porque no tenían como otra forma, y Lukumi lo que le está diciendo es amigo, yo soy amigo. Y esto lo cuento medio anecdótico para decir que desconocemos totalmente nuestra herencia, nuestra cultura, desconocemos que los tambores eran una forma de adorar a los dioses, porque no tenían nada más con qué adorarlo, y que eso nos termina llevando, y hoy por ejemplo en Santiago de Cali, que no tenemos mar, pero somos costeños, nos sentimos orgullosos de la música salsa, de lo que pasa con la música del Pacífico, y resulta que la llevamos en nuestras venas, pero desconocemos esa historia, que es parte de pronto de ese racismo y de esa lógica extractiva de la que estábamos hablando. Sí. Termina uno vibrando al escuchar esos ritmos, esos tambores. Recuerdo, hace un año precisamente estuve en Atlanta en el encuentro de alcaldes afrodescendientes de Estados Unidos, pero pues de Estados Unidos había una gran proporción, pero había del mundo entero, y ellos hablan de la diáspora. Y justamente estaba yo vinculado a Corfe Cali y exponía Michael Zamacá.
que es el director del Festival de Artes Negras, y empezó su intervención tocando un instrumento, no sé cómo se llama, y es impresionante uno cómo siente que eso es propio, ¿no? Eso es de uno, siente esos ritmos, esas cosas, y esa es una gran riqueza también inexplotada, explotada en el buen sentido de la palabra, y que son las que están causando o las que están generando grandes problemas. Nuevamente, Federico, viene el tema es que lo económico, el desarrollo económico, como lo iteraba Mitchell, no solamente tiene que ser generar utilidades a las empresas, a las entidades que recaudan dinero, sino que el desarrollo debe darse en lo humano, en los individuos, en la población que habita esas regiones y esas zonas. Celebramos, la semana pasada la noticia fue la grúa Pórtico, que el presidente Santos fue, ahí veíamos senadores y todos llegando a Buenaventura, a ese puerto maravilloso. Yo decía hace 8 días, eso es como que tuviéramos un carro último modelo que pase de 0 a 200 kilómetros en 3 segundos, confortable, una maravilla, pero tenemos pico y placa 3 días, salimos, estamos llenos de huecos. ¿Qué pasa? Tenemos allá en Buenaventura lo mejor de lo mejor y rodeados de... Tenemos una llamada, porque nuestra razón de ser debe ser precisamente los oyentes. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Se cayó, bueno, insistir al 558-5292, los invitamos a que participen, para que puedan preguntar y tener una dinámica en este programa. Federico. Bueno, no, me parece muy pertinente las intervenciones de Mitchell y del doctor Llanos, en el sentido de que no debemos olvidar algo. Miren, la historia como tal determina ciertas condiciones, digamos, hacia el futuro, y en ese sentido no podemos olvidarnos de que el Pacífico va a cumplir 500 años de descubierto este próximo año. No se ha hablado mucho, de pronto desde la Universidad de Santiago de Cali se han hecho algunos esfuerzos, algunos profesores de historia, Pedro en particular estaba por ahí trabajando como tumaqueño que es en ese sentido de reescribir esa historia que viene antes de la llegada de la población afrodescendiente al Pacífico, ¿cierto? ¿Quiénes eran los que estaban antes, las poblaciones indígenas, pero también cómo se fueron asentando las primeras comunidades negras dentro del Pacífico en general, del Chocó hasta Nariño? ¿Por qué digo lo de la historia? Porque Mitchell señalaba algo que es relevante en el sentido de cómo se van generando unos círculos viciosos que se enclavan en estos procesos que vuelven netamente extractiva una región. Miren que no es un problema solamente de Buenaventura. Si uno se piensa históricamente, por ejemplo, Jumbo también ha sido ciudad de paso. Jumbo también... Para eso iba, incluso el Valle del Cauca todo, digamos, ha sido explotación de las tierras, claro. y bueno. Sí, entonces Jumbo también ha sido medio de paso, ha vivido medio de alquilar el patio de atrás a la industria, y uno no mira el desarrollo local en Jumbo como coherente con la riqueza que se genera allí, ¿cierto? La clase dirigente de Jumbo no es estrictamente la que habita en Jumbo, ni la yumbeña. ¿Será que falta Estado? Federico, permíteme simplemente agregar un elemento. Sí. Curiosamente, Jumbo es el municipio en el Valle del Cauca más rico per cápita. Per cápita es el municipio más rico, inclusive más que Cali. Pero esa riqueza no se ve en el municipio. Correcto. ¿Será que falta Estado? ¿Será que falta política? ¿Será que falta una política de equidad? ¿Hay que intervenir? ¿O hay que dejar que el mercado equilibre, que eso se dé? Mire, ayer veíamos en la discusión, para derrotar esa depredación de los recursos públicos, lo que hay que hacer es volver a centralizar, que todos lo manejen desde Bogotá. Como que si primero Bogotá fuese la mata de la pulcritud, ¿cierto? Sí. Y como que si ese fuera la solución estructural al problema. Pero hacia allá va, la reforma a la salud apunta en ese sentido. Claro. Y digamos la tendencia está yendo a volver a centralizar, a decir, bueno, aquí todo lo vamos a manejar, como allá en las regiones están tan corruptos, tan desordenados, acá vamos a centralizar. Y lo que uno piensa en teoría es decir, no, descentralicemos, ¿para qué? Para que un señor allá, que la gente lo ve, sea el responsable de mis recursos y yo lo vigile.
Pero está ocurriendo al revés, está diciendo, acá hay un señor que tiene el manejo de unos recursos acá, a ver cómo yo hago un concierto para delinquir con él en vez de vigilar y controlar las cosas. ¿Qué es lo que pasa ahí, Michel, y desde la perspectiva política? ¿Será que falta Estado? ¿Será que hay que hacer más intervención? Aquí en esta mesa los viernes hemos planteado, el Pacífico colombiano, y Colombia va a competir con China, Taiwán, Indonesia, India, todos esos países, y esos países, la industria que se ha desarrollado ha sido por intervención y fortalecimiento del Estado. El Estado ha dicho, se van a crear estas fábricas, ustedes van a trabajar en esto, vamos a formar a nuestra gente en esto. Y así han conquistado el Estado. ¿Tú qué piensas, Michel, de la intervención del Estado? ¿Será que falta? Hay una frase que yo repito insistentemente, y es que la crisis de los pueblos es la crisis del Estado, y la crisis del Estado es la crisis de su gente, ¿sí? Y esto lo digo ¿por qué? Porque claro que nos falta Estado, y en medio de todo, y no es una justificación, somos un Estado muy joven, ¿sí? Y como Estado joven tenemos obviamente pues los problemas de un Estado joven que tenemos que resolver, y ese es el gran reto. Nosotros como sociedad, nosotros como generación, y cuando digo generación no me refiero a la gente que tiene 30 años, de los que tienen 40, no, es la generación que está en ese momento viviendo y generando cosas, ¿sí? Tenemos que tomar una decisión, ¿queremos crecer o no? ¿Queremos madurar o no? ¿Queremos ser distintos a lo que nos han legado? Y es una respuesta concreta, claro que sí, y se ve en todas partes. Jóvenes líderes, personas que están trabajando, personas que le han dado su juventud, sus años de adolescencia a la política, construir algo distinto. Claro que falta Estado, pero el Estado no solamente la presencia de unas entidades. Nosotros estamos asistiendo en Colombia desde hace más de 15 años a un proceso profundo de contradescentralización. Después que en 1991 se promulgó la nueva Constitución de Colombia y se habló de la importancia de la descentralización, se le entregaron las responsabilidades a los municipios para que se administraran sin entregar las capacidades. Les entregamos las responsabilidades pero no las capacidades. Incluso había un municipio, o existe un municipio muy famoso en Cundinamarca, que en los primeros 10 años de la descentralización lo celebraron, que fue Guacamayas en Cundinamarca, porque, hombre, decían que era una maravilla, que la descentralización había funcionado muy bien. Pero la lógica centralista es una lógica que lleva más de 180 años en Colombia. Y como lleva más de 180 años en Colombia, cuando algo no funciona bien, nos dicen desde el centro de poder del momento, porque si el centro de poder en ese momento fuera Antioquia, muy probablemente los antioqueños estarían diciendo es que hay que controlar todo desde acá. Como hoy el centro de poder se encuentra en la meseta cundiboyacense, entonces nos dicen que la única forma para que las cosas funcionen bien es volver a centralizar todo. Pero la reforma de las regalías, para colocar un ejemplo, es un claro ejemplo de contradescentralización, porque las regalías antes llegaban a los departamentos y los departamentos veían qué hacían con eso. Claro, que había corrupción, que había problemas y demás. ¿Qué nos dijeron? No, señores, ahora la nación dice qué va a hacer con todas las regalías. Los problemas los manejamos acá. Tenemos una llamada. Buenos días. Muy buenos días. Sí. Le habla Melquisedec de Diego, y aquí el barrio La Ceiba de la Comuna 7. Melquisedec, buenos días. Al doctor Michel, que es muy conocido en sus comentarios, y a ustedes también que están reemplazando al doctor Tejada y a Cristian, los felicito. Aquí hay que tener en cuenta una parte muy importante. Tenemos que revisar la historia de Colombia desde la conquista, de la incidencia de los españoles con esa cultura malsana económica que todo es dinero y que todavía está presente en la actualidad en todos los gobiernos que han pasado. No ha habido una política de familia, de la humanidad familiar, que ahí es donde se traduce todo, porque la experiencia que nosotros tenemos de esa cultura española, por Dios, todavía no se ha ido. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos momentos? El futuro de un país depende de los ciudadanos y no de los funcionarios. Y nosotros ya estamos cansados. Por ejemplo, yo tengo 70 años que vienen organizando la economía, y la economía jamás la organizan porque no se tiene en la mente sino el deseo de adquirir dinero a costa del pueblo colombiano. Entonces, ¿yo qué le puedo redondear allí?
Dentro de eso hay que construir aquí en el país algo muy importante. La tierra es para sembrar comida, para tener una seguridad alimentaria, no para que vengan 2 o 3 personas a adquirir el dinero de la producción. Eso nos está matando en el país. Hay que crear conciencia ciudadana para que el país salga de este atolladero, porque aquí todo es dinero. Y el modelo económico. Desde 1940, antes del 45, cuando estaba el doctor Jorge Eliezer Gaitán, lo consideraron como un hombre peligroso para el progreso del país, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y crearon el modelo económico que hay ahora. O sea, entre Estados Unidos, dejaron a los españoles entre Estados Unidos y crean ese modelo, que es cercenar a la familia, cercenar al trabajador, sin educación, sin vivienda, sin salud. Entonces, eso es lo que nos tiene hoy en día así, que no hay progreso para la familia colombiana. Es falta de tener una voluntad política de todos los dirigentes del país. Y ahí se traduce la verdadera revolución e independencia nueva, la segunda de Colombia que necesitamos. Melquisedec, tú tocas ahí un tema y viene una reflexión. En el Valle del Cauca ha ocurrido, y digamos, en la muy poca experiencia comparada con la de Melquisedec que puedo tener yo, es que tenemos los discursos, nos echamos los cuentos, uno escucha a los líderes empresariales, a los líderes políticos, a los líderes sociales, a la prensa, pero sus actuaciones son contrarias a ese discurso que tienen. Y eso ha ocurrido históricamente en el país, digamos que el diagnóstico está, las vías están planteadas, pero parece ser que pesa más ese individualismo del que habla Melquisedec, sí, que incluso hasta la familia se ha deteriorado como institución, el matrimonio se ha deteriorado como institución, y eso es lo que no permite un avance, Federico. Sí, ahí me parece muy acertada la intervención del señor Melquisedec en lo que está señalando, tal como tú lo reiteras, y es que digamos que el modelo capitalista como tal sí abandonó uno de los valores que la Revolución Francesa había planteado, y es el de la solidaridad. Es decir, la Revolución Francesa dijo libertad, igualdad y fraternidad, pero la fraternidad es solidaridad dentro del quehacer social, digámoslo así, debe de expresar algo más allá de ese individualismo. Decíamos que la cuestión de la historia es relevante, un poco amarrando con lo que Mitchell venía planteándonos, y eso tiene que ver con el tipo de instituciones que se van formando históricamente. Si uno mira el resultado social en cualquier parte del mundo, ese resultado social va a expresar esos elementos de cómo estamos organizados, cuáles son las reglas de ese juego social. Y eso va a determinar cuáles son las oportunidades, pero también cuáles son las responsabilidades de cada uno de los miembros. Por ejemplo, usted puede tener un país o una región muy rica. Estados Unidos, per cápita, es más rico que Colombia. O es más rico que la región más pobre de la India, que se llama Kelara. Pero si usted mira hacia el interior, por ejemplo, los jóvenes del Bronx tienen una expectativa de vida más baja que la persona más pobre de Kelara. ¿Por qué? Porque mientras en Kelara esa persona muere temprano por hambre y necesidad, en el Bronx se muere de SIDA y de violencia y de abuso de drogas. Entonces la pregunta es, en términos de qué es el desarrollo, para amarrar con lo que ustedes venían diciendo y cómo eso se ha expresado en nuestro Pacífico colombiano, habría que entender que ese desarrollo no pasa simplemente por un proceso de que la actividad económica deje de ser extractiva y quede algo económico o financiero allí, o que el Estado deba de intervenir a través de gasto público simplemente. Ahí hay una pregunta importante, y es ¿cómo el Estado interviene? No es simplemente el gasto por el gasto, o no debe ser simplemente que la actividad económica deje unos recursos financieros allí, porque si no está reorganizada la sociedad en un marco institucional más coherente, pues simplemente van a ser recursos para seguir depredando, para seguir alimentando ese círculo vicioso del que nos hablaba Mitchell ahora,
y que no va a conducirnos a ninguna parte. Entonces ahí hay que romperle la espina dorsal, es justamente a ese tipo de instituciones que están en contra de esa solidaridad, ¿cierto? Que están privilegiando esa lógica de acumulación que el capitalismo nos ha enraizado de manera tan perversa. Y me parece a mí que eso solamente se puede lograr mediante unos procesos que propendan por un cambio estructural fuerte. No podemos seguir pensándonos, por ejemplo, que la comunidad tiene, desde el liberalismo, desde la reforma que la Constitución del 91 hizo, espacios para participar, como decía el señor Melquisedec. Usted puede tener un espacio para participar si es ciudadano, pero si no tiene las condiciones materiales para hacerlo, ¿cómo lo va a hacer? Usted puede hacer veeduría ciudadana, pero si no tiene sino la cédula y no tiene además unos recursos físicos para hacer el recurso, para técnicamente hacer un estudio, ¿cómo lo va a hacer? Si los organismos de control, si las personerías y las procuradurías no tienen los dientes suficientes, lo que ellos digan no tiene el impacto suficiente, no tiene la consecuencia suficiente, ¿a qué hora vamos a romper con todas estas lógicas clientelares no solo en el Pacífico, en Colombia en general? De acuerdo, así es. Y digamos, a lo que hemos llegado es que la problemática del Pacífico no se diferencia mucho de la problemática que estamos viviendo un poquito más acá adentro en Cali, y muy seguramente la situación en el eje cafetero está muy complicada, sobre todo ahora con la crisis cafetera. Eduardo. Pues yo los escuchaba y pienso en una cosa, y es que existe una razón profunda a todo eso que estamos hablando, y termina siendo la orientación al lucro. Es decir, mientras las acciones humanas todas estén orientadas al lucro, a la generación de lucro, pues todo lo demás va a pasar a un segundo, tercer, cuarto plano. Y me gusta mucho el ejemplo que has traído, Federico, de esta ciudad en India. ¿Cómo se llama? Quelara, es una región. Quelara, perdón, la región de Quelara. Porque te das cuenta, o con el ejemplo que tú nos pones, nos damos cuenta que realmente no importa mucho la cantidad de dinero, sino la forma de vida que tengamos. Y con David lo hablábamos en alguna oportunidad, y a través de las experiencias que hemos tenido, cómo vivir una vida que no sea simplemente en función de la producción o de la generación de lucro, sino del goce profundo de ser humano. Y en ese sentido creo que, y lo hemos denominado una vida rica, distinto a la vida del rico, que no tiene nada que ver, sino una vida frugal, una vida de permanente aprendizaje y de permanente goce de estar vivos, y esta experiencia vital. Y para amarrarlo, digamos, con lo que estamos hablando, es cuántas personas realmente en Buenaventura tienen una experiencia vital rica. ¿Cuántas personas o ciudadanos que viven en Buenaventura disfrutan su vida y no están metidos o en las redes de la violencia, o las redes de la corrupción, o simplemente en el abandono sistemático del Estado? Y para cerrar, pues creo que la crisis de los pueblos es la manifestación, lo decía Michel Aola, de la crisis de los individuos, y es una gran revolución personal, espiritual, mental, la que tendríamos que proponer y que aupar para salir de esa situación de decadencia actual permanente. Sí, yo creo que ese es el propósito de la campaña, y lo queremos hacer conciencia, rechazo, y me parece lamentable que desde Cali estemos diciendo, es que han matado acá un montón de personas, pero esos son problemas del Pacífico que vienen y se nos repercuten acá. No, son nuestros problemas. Eso no puede ocurrir acá, y ese es el propósito de insistir en esas campañas. Michel. David, yo quiero recordar las palabras de un experto en cooperación internacional que trabaja con un montón de ONGs, con una gran experiencia en África, Asia, Oceanía, un italiano, se llama Ernesto Siroli. Y Ernesto Siroli plantea algo muy interesante. Dice, ¿saben cuál es el gran problema cuando abordamos situaciones o problemáticas de pueblos específicos? Que no conocemos a esos pueblos. Entonces llegamos allá convencidos que nosotros sabemos qué hay que hacer. Allá hay pobres, yo sé qué hay que hacer con los pobres. Es que allá no tienen trabajo, yo sé cómo darles trabajo. Es que allá no tienen baños, yo sé cómo darles baños. Y el tipo dice, lo que hemos hecho durante años es ir, y en lugar de ayudar, es hacerles daño. Porque tal vez lo que nosotros creemos que ellos necesitan no es lo que ellos necesitan. ¿Cuál es el punto? Es lo que plantea Ernesto Siroli, es, claro, hay un gran potencial, pero ese potencial no se desarrolla en la medida de lo que nosotros, desde nuestra óptica, creemos que hay que hacer. Hay que ir allá y preguntarles a ellos qué quieren. Entonces hay quienes dicen, no, pero están locos, es que esa gente no sabe.
Son un montón de afrodescendientes con unos niveles de escolaridad súper bajitos, altísimos niveles de analfabetismo, no saben qué tienen que hacer, mano de obra muy poco calificada, en una red de pobreza y de delincuencia que no permite, tiene que ir alguien que sepa organizar las cosas. Lo que dice Ernesto Ciroli es, no, todo lo contrario. Lo que hay que ir es preguntarles, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Qué les falta? Y quien sabe, lo que debe aportar es su conocimiento para que puedan lograr lo que ellos creen que pueden lograr. Me explico. Hablábamos del orgullo que nos da Herencia de Timbiquí porque se ganó el premio en Viña del Mar. Muy probablemente si alguien hubiese dicho, no, ustedes lo que tienen que tocar es música pop, ¿sí? Probablemente no estarían en estos momentos donde están, porque muy probablemente algún productor les hubiese dicho, eso es lo que vende, y eso es lo que vende en el mundo entero. Mira Juanes, cuando dejó de tocar rock pesado, se volvió una estrella famosa. Entonces, lo que planteo es que ahí existe un potencial maravilloso, pero tenemos que cambiar la óptica, dejar de creer que somos nosotros los que tenemos la verdad revelada para ver cómo se desarrollan, y tal vez es volcarnos a los pueblos y preguntarles, ¿ustedes qué quieren hacer? Desde el punto de vista del administrador público puede plantear uno políticas desde 3 perspectivas: la necesidad, los deseos y las oportunidades. Estamos llenos de políticas formuladas desde la necesidad y desde los deseos, pero no desde las oportunidades. Y ahí es donde uno, ¿qué desearía? Muchas mujeres, mucho licor, pero evidentemente eso es bueno, no lo es bueno. ¿Uno qué necesita? Pues cosas básicas, pero lo que hace eso es tenerlo ahí amarrado a una necesidad y a una dependencia. Desde las oportunidades, eso es muy importante y es lo que tenemos nosotros con el Pacífico colombiano. Oportunidades para desarrollar. Queremos insistir a la teleaudiencia de que eso no es una labor de que tenemos que esperar, sino que tenemos que intervenir, unir esfuerzos, meternos en nuestra cabeza que somos Pacífico, que tenemos que trabajar y que tenemos que desarrollar ese tipo de cosas. Y hacer, como tú lo decías, en esos días sorprendido, el gobernador planteaba que hay que poner un consejero para el Pacífico colombiano. Entonces, más o menos lo que hicieron con Bogotá, que fracasó, pero bueno, Gina se fue para el SENA, le dieron un premio magnífico por la debacle que estaba armando allá políticamente en Bogotá. Pero ahora pues hay que ponerle un consejero desde Bogotá para que administre a Buenaventura, que está tomando la posición de distrito especial, que le va a dar estatus al alcalde de Buenaventura para sentarse con los ministros, y entonces le vamos a poner un David, intermediario. Vale la pena preguntarle al gobernador qué hace el gerente de Buenaventura, porque en la estructura del departamento del Valle del Cauca existe una gerencia de Buenaventura. ¿Qué hace ese gerente de Buenaventura? ¿Por qué no es alguien del puerto que esté dispuesto a gestionar? ¿Por qué necesitamos un consejero que venga de Bogotá? Es una pregunta valiosa que se le puede hacer al gobernador. Sí, chévere, hay que preguntarse eso y que la ciudadanía esté consciente y haya respaldo, no seguir ahí agachando. Mira, ya nos tocaron las cavernas, ¿no? Sí. Las cavernas son los centros comerciales donde nos escondíamos. La verdad, somos muy poquitos los que hoy, al ver esos episodios que ocurren en los centros comerciales, decimos, uy, se nos metieron y nos tocaron un lugar donde yo me sentía seguro. Somos muy poquitos comparados con la gran cantidad de caleños y de personas que llevan mucho tiempo viviendo esa inseguridad enfrente de su casa, en sus parques, camino a sus colegios, a sus trabajos. Esto es muy importante que reaccionemos, muy importante que seamos proactivos, que construyamos. Y hombre, nuevamente rechazar que se venga a acusar al Pacífico colombiano, se venga a acusar a Buenaventura de los problemas que se puedan estar generando en la ciudad. Más bien asumamos las responsabilidades que tenemos los caleños, los vallecaucanos, los colombianos, con la situación complicada que puede estarse viviendo en el Pacífico colombiano, que como lo hemos dicho, no es de pobreza. Ahí hay comercio, ahí hay posibilidades, ahí hay cultura, ahí hay recursos naturales, pero que nos ha faltado una visión, nos ha faltado una perspectiva. Bueno, ya creo que nos queda muy poco tiempo. Yo quisiera dejarle un tiempo a cada uno de ustedes para que hagan una conclusión y quizás alienten a la teleaudiencia a que se vinculen en estas campañas de sentir propio el Pacífico, de sentirnos del Pacífico y que miremos todo el futuro y todo el potencial que hay ahí. Bueno, sí, David, yo reitero en la posición que de alguna manera se desprende de lo que he planteado, y es una necesidad de que la gente recupere lo público. O sea, lo estatal no es lo gubernamental. El Estado somos todos,
la ciudadanía hace parte de eso. Debemos de presionar y generar, digamos así, unas condiciones para que esas posibilidades que la Constitución ahora vayan generando frutos, que si no tenemos esas condiciones materiales para hacer la injerencia desde la comunidad, pues la vamos solicitando, vamos haciendo visible esa necesidad de que la veeduría ciudadana tenga dientes, tenga opciones no solamente jurídicas, porque ya las tiene, sino materiales, que tenga consecuencias ese tipo de acción construida desde la ciudadanía. Eduardo. Pues no, simplemente que pues hagamos un examen de conciencia, miremos qué realidad tienen los pueblos, qué realidad tiene Buenaventura hoy en día, y pues que rechacemos y tratemos de hacer algo para terminar con ese racismo de Estado y para que todos los ciudadanos de Colombia, sin importar dónde se encuentren ubicados geográficamente, cuál sea su procedencia étnica, cultural, pues tengamos la posibilidad de vivir una vida rica. Michelle. Yo diría que una gran conclusión será una invitación, como la que nos hace un grupo de música muy importante en este momento, que es Chuck It Down, y su canción más famosa, que además la donó para el Centro Tecnológico Cultural Somos Pacífico, que vino el presidente a inaugurarlo hace poco, y el coro dice algo así como: somos Pacífico, estamos unidos. Yo creo que ese pedacito final de esa frase, ese estamos unidos, es un deseo que hay que volverlo una realidad. La única forma de desarrollarnos es entender qué está pasando, sin mentiras, sin tapujos, reconocer qué sucede, reconocer que le hemos dado la espalda al Pacífico, que este es el siglo del Pacífico en el mundo. Este es el siglo del Pacífico en el mundo y nosotros estamos en una situación privilegiada. Si la aprovechamos, podemos generar un desarrollo económico, un desarrollo social y tener una sociedad económicamente próspera pero socialmente justa. Yo creo que esa es como la gran conclusión. En ese siglo del Pacífico ya hemos perdido algunos años. Muchísimas gracias a ustedes por su audiencia. Los invito a ver la repetición al mediodía y a las 10 de la noche para que coloquen ahí en sus Twitter, muchachos. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.